Estaba parada al borde del patio, sosteniendo una bandeja con quequitos caseros que yo misma había horneado, cuando mi hija me presentó frente a sus invitados como solo la nana. El corazón no se me cayó al suelo, no se rompió, simplemente se cerró sobre sí mismo, como una foto antigua arrugada y descolorida, calladamente borrada. Vi a Camila reír, como si no hubiera pasado la mañana entera sacando manchas de jugo del mantel, como si no hubiese planeado toda esa fiesta hasta el último detalle, como si yo no hubiera criado a ese niño desde que me lo entregó recién nacido, aún arrugadito y llorando, hace 6 años. Aplaudieron la torta, aplaudieron al papá que apareció justo para sacarse la foto, aplaudieron a la madre con su currículum impresionante. Nadie aplaudió a la mujer que sostenía la bandeja. Me llamo Estela Márquez. Tengo 73 años y durante 6 años he sido el centro silencioso de una familia que se olvidó de que existo. Soy la abuela que se convirtió en niñera, en enfermera, en cocinera, en fantasma que habita la pieza del fondo. Y hoy vengo a contar lo que ocurrió el día que me llamaron solo la nana y lo que hice después, porque lo que ellos no sabían, mientras me saludaban con sonrisas corteses, era que la escritura de esa casa aún llevaba mi nombre. Nunca fue mi intención quedarme. Cuando Camila me llamó esa madrugada de verano, con la voz temblorosa por el cansancio y las hormonas, yo ya estaba haciendo la maleta antes de que terminara la frase. Tomás había llegado antes de tiempo, gritón y con los pulmones llenos de vida, y Camila no sabía cómo consolarlo. Rodrigo, nervioso y torpe, caminaba por los pasillos de la clínica alemana como alma en pena, con el celular en la mano y los nervios a flor de piel. Necesitaban ayuda, me necesitaban a mí. La idea era simple: ir unas semanas, ayudarlos a instalarse, darles un respiro mientras se adaptaban a la vida con un recién nacido. Pensé que sería cosa de un mes, tal vez 2. Han pasado 6 años. Al principio dormía en el sillón, luego en la pieza de invitados. Con el tiempo, ese espacio pasó a ser mío en todo, menos en nombre. Camila dijo que tenía sentido si ya estaba todas las noches ahí. Rodrigo aseguraba que era solo hasta contratar a alguien más permanente, pero los meses pasaron y no apareció ninguna nana. Solo yo, siempre yo. Me encargaba de las tomas de leche a medianoche. Cambié más pañales de los que podría contar. Calenté mamaderas, caminé en círculos con el niño llorando en brazos, canté canciones de cuna que no sabía que aún recordaba. Cuando Camila volvió a trabajar antes de lo previsto, fui yo quien sostuvo la manito de Tomás en la puerta mientras ella se alejaba con ojos llorosos. Fui yo a quien él buscó con fiebre, con dolor de estómago, con miedo a la oscuridad. Fui yo quien celebró sus primeras palabras, quien le leyó libros, quien lo sostuvo cuando dio sus primeros pasos temblorosos. Al principio me agradecían. Camila dejaba notitas al lado de mi taza de té en la mañana. Rodrigo me llamaba la salvadora Estelita con una sonrisa forzada. Pero la gratitud es traicionera. Si la aceptas sin reclamar nada, se convierte en costumbre. Con el tiempo dejaron de agradecer. Las frases se transformaron en «¿Puedes quedarte con Tomás de nuevo hoy?» o «Eres un sol, mamá», gritados desde la puerta mientras salían apurados. Dejaron de preguntarme si necesitaba algo. Dejaron de fijarse si tenía planes, si me sentía bien, si me estaba desgastando. Nunca se dieron cuenta de que no había regresado a mi casa ni una sola vez en años. Dejé de ir al taller de lectura. Dejé de reunirme con mis amigas del club de bordado. Me convencí de que estaba bien, que me necesitaban más aquí, que era solo una etapa, pero las etapas deben terminar. Esta no lo hizo. Me volví la mujer que aparece en las fotos sin salir en ninguna, siempre presente, nunca vista, sosteniendo todo en silencio, desdibujándome entre los muros, hasta el día en que me dieron un título que no reconocía, nana, como si hubiese sido contratada, como si yo hubiera postulado a esta vida, como si solo estuviera de paso. Las noches más duras fueron al principio. Tomás sufría de cólicos que parecían no tener fin, y su llanto llenaba la casa como si viniera del centro mismo de su pequeño cuerpo. Rodrigo caminaba de un lado a otro al principio, nervioso, sin saber qué hacer, y luego se encerraba en la pieza matrimonial con un suspiro de derrota. Camila seguía convaleciente, con el cuerpo adolorido, la herida fresca, la mirada perdida. Yo pasaba las madrugadas meciéndolo en el sillón del living, con la espalda tensa y las piernas dormidas, cantándole nanas que no recordaba conocer. En esos momentos me convencía de que eso era el amor. Con ojeras, despeinada, con el corazón lleno,
Camila volvió al trabajo mucho antes de lo que esperaba. Su oficina la necesitaba, me explicó. Un ascenso importante, un proyecto clave, una oportunidad que no podía dejar pasar. Asentí, siempre asentía. Lloró la primera mañana al dejarlo. Después llamó 2 veces durante ese primer día. Para la segunda semana las llamadas ya no llegaban. Empezó a salir más temprano, a volver más tarde. El extractor de leche que ocupó durante un mes desapareció de la cocina. La fórmula en polvo se convirtió en rutina. Me adapté. Siempre lo hacía. A Rodrigo le gustaba decir que era el papá entretenido. Levantaba a Tomás para las selfies, subía las fotos con frases como papá feliz o fin de semana familiar, etiquetando a Camila para mantener la ilusión. Pero yo sabía la verdad. Sabía quién limpiaba el vómito del asiento del auto. Sabía quién se quedaba despierta durante la fiebre, quién cortaba las uvas en trocitos para que no se ahogara, quién notaba que faltaba leche antes de que se acabara. Rodrigo aparecía cuando le acomodaba y desaparecía cuando las cosas se complicaban. Lo que más dolía no era la falta de ayuda. Nunca esperé mucha. Era como los límites se iban desdibujando, cómo mi presencia pasó de ser valorada a volverse invisible. Al principio me pedían opinión. ¿Qué pensaba de este jardín infantil? ¿Cómo se trataba la irritación de la piel? ¿Podría enseñarle a leer como hice con Camila? Pero esas preguntas se esfumaron. Empezaron a tomar decisiones sin incluirme, esperando que yo simplemente las ejecutara. Una vez, escuché a Rodrigo en el teléfono con un colega. Daba consejos sobre equilibrio entre trabajo y familia, riéndose mientras decía, nosotros tenemos suerte, la mamá de Camila vive con nosotros, es como nuestra nana en casa. Yo estaba al otro lado de la puerta, con una canasta de ropa en las manos. Me ardieron las orejas. Apreté el mimbre hasta que crujió. No dije nada. Me convencí de que estaba exagerando, que estaban estresados, que cuando Tomás fuera más grande las cosas cambiarían, que cuando la rutina se estabilizara me volverían a ver. Esperé ese momento. Lo esperé entre rodillas raspadas, cumpleaños con globos, cuentos antes de dormir y despedidas en la puerta del colegio. Pero ese momento nunca llegó. En lugar de eso, me convertí en parte del engaño, el que decía que ellos lo estaban haciendo bien, que esta era su vida y yo solo un apoyo ocasional. Mientras tanto alimentaba algo más que mamaderas. Alimentaba su imagen, su comodidad, su ilusión, y nadie se daba cuenta de que yo también tenía hambre. La mañana del cumpleaños número 6 de Tomás comenzó como suelen comenzar los días importantes en esa casa, con una lista interminable de cosas por hacer y nadie más dispuesto a hacerlas. Camila tenía una reunión en la oficina de Providencia a la que no podía faltar, incluso siendo sábado. Rodrigo ya estaba poniéndose zapatillas deportivas cuando bajé las escaleras, murmurando algo sobre tener que pasar a buscar los globos. Yo los había encargado 2 días antes. Se lo recordé. Me respondió con un gesto vago y salió con las llaves en la mano. Había horneado la torta la noche anterior, chocolate con capas de crema y manjar, como le gustaba a Tomás. Encima, puse pequeñas figuras de astronautas y estrellas que encontré en una tienda del barrio Italia, porque últimamente hablaba de planetas y cohetes todo el tiempo. Hice sándwiches en forma de lunas, enrollé servilletas con cintas plateadas y preparé las bolsitas de sorpresas antes de que amaneciera. Mis manos se movían por pura costumbre, no porque me sintiera valorada, sino porque Tomás merecía que todo estuviera perfecto. Siempre había sido así. Camila volvió cerca de las 11, molesta porque Rodrigo nunca apareció con el cilindro de helio. Gritaba por teléfono mientras caminaba por la cocina con los tacos en la mano, y yo, amarrando los últimos globos con hilo de cáñamo, solo esperaba que Tomás no notara la ausencia del arco que ella había prometido. Me lanzó una mirada fugaz, dura, como si la culpa fuese mía por haber confiado en su marido. No respondí. Había aprendido que en esa casa señalar errores no traía soluciones, solo resentimientos. Los invitados comenzaron a llegar poco después del mediodía. Compañeros del jardín de Tomás, colegas de Camila, algunas mamás que me miraban como si me conocieran y no recordaban de dónde. Traían regalos con papel brillante y bandejas de frutas cortadas que habían comprado en alguna tienda de Vitacura. Reían al cruzar el patio, admiraban las decoraciones que yo había colgado la noche anterior, les sonreí a todos como siempre. Los guié hacia el living, les ofrecí jugo, les dije dónde dejar las mochilas. Nadie me preguntó mi nombre. Camila se movía entre los grupos con esa gracia suya tan ensayada. Reía sin esfuerzo, sus palabras flotaban entre una copa de vino y otra.
Rodrigo estaba cerca de la parrilla, cerveza en mano, contando historias como si hubiera organizado todo él solo. Yo los miraba desde la ventana de la cocina, limpiando platos que ya estaban limpios, arreglando cosas que nadie más vería. La primera vez que mencionó mi nombre fue por una consulta casual de una mujer de blazer entallado. Ella elogió el montaje. Camila, sonriendo con seguridad, contestó sin dudar: «Ah, sí, tenemos suerte. Es solo nuestra nana Estela. Es maravillosa con Tomás». Lo dijo con naturalidad, como si fuera una verdad antigua, como si siempre hubiese sido así. No la corregí. No fue necesario. Esa mentira se había ensayado durante años, solo que ahora por primera vez se decía en voz alta. Me quedé quieta, con una bandeja de empanaditas en las manos, sintiendo cómo la verdad caía dentro de mí con el peso de algo que ya no podía devolverse. No era la abuela, ni siquiera parte de la familia, solo la ayuda. Las palabras resonaron con más fuerza que la música que salía de los parlantes. Las escuché en los huesos antes de que mi mente alcanzara a procesarlas del todo. Es solo nuestra nana Estela. No dijo mamá, no dijo abuelita, no mencionó que fui yo quien sostuvo a Tomás en cada madrugada de fiebre, que fui yo quien lavó los bodys manchados de vómito, que fui yo quien organizó cada uno de sus cumpleaños desde que cumplió uno. No hubo mención de la mujer que cocinó cada comida, que cuidó cada noche, que cayó durante años. Solo una frase seca, precisa, como una etiqueta mal puesta. Estaba parada cerca de la entrada al patio, la luz del sol entrando a chorros por las cortinas. A mi alrededor, los invitados sonreían cortésmente, asintiendo mientras Camila sonreía como si le saliera fácil, como si estuviera en su elemento. Alababan la decoración que yo misma colgué, la torta que horneé hasta tarde, los cartelitos impresos que corté a mano. Yo sonreía también, por costumbre, mientras por dentro sentía cómo una parte de mí se apagaba sin hacer ruido. Camila pasó frente a mí sin mirarme, riéndose por algo que dijo una señora con aros de perlas. Rodrigo estaba encendiendo la parrilla, agitando las pinzas como si se tratara de un logro, contando anécdotas que lo hacían sonar como un papá ejemplar. Yo observaba la escena desde la cocina, con las manos en el lavaplatos, como si el ruido del agua pudiera disolver el nudo en mi pecho. No me molestaba el trabajo, nunca me molestó el trabajo. Lo que dolía era la invisibilización, el ver cómo años de amor se resumían en un cargo, en una función, en una presencia desechable. Debí haber dicho algo, ahora lo sé, pero me había tragado tantas veces las palabras que ya no salían con facilidad. Y además, ¿qué iba a decir? ¿Que compré la cuna cuando ellos no pudieron pagarla? ¿Que liquidé mis ahorros cuando Camila se quedó sin sueldo? ¿Que esta casa donde posaban para las fotos la compré yo, con los fondos que me dejó mi esposo después de su cáncer? Todo eso era verdad, pero se había vuelto irrelevante. Me asomé por la ventana y vi a Tomás corriendo por el pasto, siguiendo burbujas de jabón con los brazos abiertos. Tenía esa sonrisa que solo aparece cuando los niños se sienten completamente seguros. Se parecía tanto a Camila cuando tenía su edad. En ese momento no sentí rabia, sentí claridad. Si no podían ver quién era yo después de todo lo que había hecho, entonces nunca lo harían. Pero lo que ellos no sabían, lo que nunca se molestaron en recordar, era que esta casa todavía estaba a mi nombre, y al decir en voz alta que yo era solo la nana, me dieron permiso para dejar de actuar como si no lo supiera. Esa noche, cuando todos los invitados se habían ido y los gorros de cumpleaños yacían aplastados en la basura, me senté sola en la cocina. La loza ya estaba lavada, las sillas recogidas, el piso trapeado. Camila y Rodrigo habían subido a acostar a Tomás hacía rato, con risas suaves que se apagaron tras la puerta del pasillo. Esperé ese silencio tan conocido para hacer algo que había evitado por demasiado tiempo. Fui a mi pieza, esa que llamaban la de invitados, aunque llevaba 6 años durmiendo allí. Abrí el closet, estirándome hasta la repisa superior. Ahí, escondida detrás de una caja de hilos y un costurero antiguo, estaba la carpeta, un sobre manila común, sin etiqueta, cerrado con un clip oxidado. Me senté al borde de la cama con el sobre las piernas. Mis manos, más lentas pero firmes, lo abrieron con una calma que no me había permitido sentir en años. Dentro estaban los documentos que Camila me había pedido guardar cuando se mudaron: cuentas de luz, papeles del banco, certificados antiguos. Al fondo, como olvidado entre tantos papeles, estaba lo importante: la escritura de la casa,
mi nombre impreso en tinta negra, clara y firmemente registrada a nombre de Estela Márquez. Lo recordé bien. Yo misma la firmé en la notaría en Ñuñoa. Luego de que falleciera Gonzalo, mi esposo, había usado el seguro de vida para comprar esta casa, un lugar donde ellos pudieran criar a Tomás, donde pudiéramos estar juntos. Rodrigo estaba sin trabajo estable, Camila recién empezando en la oficina. Yo creí estar ayudando a construir un futuro compartido. Ellos me dijeron que más adelante se encargarían de regularizar todo, que, una vez que estuvieran estables, me comprarían la parte que me correspondía. Esa conversación fue hace 6 años. Nunca hicieron el trámite, nunca insistieron en hacerlo. Y yo, queriendo mantener la armonía, nunca presioné. Al principio no me importó. Pensaba que lo mío era de ellos, porque así funcionaba la familia, ¿no? Pero sentada en esa cama, sola, en una pieza que no decoré, entendí que me habían ido desplazando poco a poco. Me habían convertido en una figura útil pero sin rostro, sin peso, y mientras ellos vivían tranquilos, yo me desdibujaba. Pasé las hojas con cuidado, repasando cada párrafo. No había préstamos ni hipotecas. Todo estaba claro. La casa era mía. Nadie podía discutirlo, ni legal ni moralmente. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Sentí claridad. Habían tomado tanto de mí, mis horas, mi energía, mi espacio, mi voz, pero me quedaba algo que ellos no supieron cuidar, un papel que decía que yo sí existía, que yo contaba. Cerré el sobre con decisión, apagué la luz de la pieza y volví a la cocina. Era hora de hacer una llamada. Hice la llamada a la mañana siguiente, lo suficientemente temprano como para que la casa siguiera en silencio. Tomás aún dormía, envuelto en sus sábanas de planetas, y en el pasillo todavía se sentía ese aroma tenue del bálsamo que Camila le aplicaba después del baño. Caminé con cuidado por la casa, el sobre bajo el brazo, y usé el teléfono fijo de la cocina. No quería usar mi celular. Quería que fuera una decisión consciente, anclada, como lo era todo lo que estaba por hacer. El abogado se llamaba Mauricio Letelier. Lo habíamos contratado con Gonzalo cuando redactamos nuestros testamentos. Ya estaba mayor, hablaba más lento, pero no había perdido ni un gramo de claridad. Le di mi nombre completo. Le expliqué que quería revisar una situación de propiedad. Le dije que la escritura seguía mi nombre y quería saber qué podía hacer. Hubo un silencio breve, no incómodo, sino reflexivo, como si ya entendiera lo que no estaba diciendo. Me hizo preguntas con delicadeza, si me sentía presionada, si había algún conflicto, si mi intención era que se fueran o simplemente establecer un marco nuevo. Le dije la verdad. No tenía miedo de Camila ni de Rodrigo. No eran personas violentas, no en el sentido tradicional, pero se habían acostumbrado a usarme, a exigirme sin gratitud, a necesitarme sin reconocerme, y yo ya no estaba dispuesta a seguir invisible. Revisamos los documentos juntos, hoja por hoja. Le envié por correo escaneado una copia de la escritura, y él confirmó lo que ya sabía en el fondo. La casa era mía, completamente, legalmente. No había acuerdos secundarios ni pagos parciales. No había letra chica. El momento en que yo lo decidiera, podíamos avanzar. Le pregunté por los contratos de arriendo. No quería echarlos a la calle. No buscaba venganza. Solo quería que asumieran una verdad que habían ignorado demasiado tiempo. Mauricio me explicó que podía establecer un contrato de arrendamiento, fijar condiciones, incluso delimitar el uso de espacios comunes. Si ellos se negaban, podía recurrir a la justicia, pero me recomendó comenzar con una carta, clara, formal, sin gritos. Cuando colgué, me quedé mirando por la ventana de la cocina. El patio seguía con restos de la fiesta, un globo desinflado sobre el pasto, un plato de cartón volcado cerca del cerco. Pensé en todos los cumpleaños que organicé, en cada detalle hecho con mis manos. Ellos sonreían para las fotos, pero nunca me incluyeron en una sola. Serví una taza de té y me senté junto al mesón. La casa seguía siendo mía, y ahora, por fin, lo recordarían. No con discusiones, no con lágrimas, con papeles, con límites, con la prueba silenciosa pero innegable de que yo nunca fui solo la nana, fui el cimiento, y cuando los cimientos son ignorados, no colapsan, se mueven. La carta llegó el lunes por la mañana, dentro de un sobre blanco sin logotipo, como cualquier cuenta de luz o de Internet. La dejé cuidadosamente sobre la mesa de la cocina, justo al lado del frutero que yo misma reponía cada semana, más por costumbre que por deseo. Camila seguía arriba, en videollamada con su equipo de trabajo,
caminando de un lado a otro en pantuflas. Rodrigo acababa de volver de trotar, transpirado, con esa expresión de quien cree haber cumplido con algo importante. No dije nada, solo esperé a que notaran el sobre. Esta vez no iba a ser yo quien explicara nada. Fue Camila quien lo abrió. Lo tomó casi con desinterés al principio. Leyó la primera línea sin prestarle verdadera atención, y luego retrocedió, frunciendo el ceño. Sus labios se movían mientras releía, ahora con concentración. Se quedó inmóvil. Rodrigo se acercó por detrás. Vi en su rostro el instante exacto en que comprendió. Su boca se abrió, buscando palabras, pero solo encontró aire. ¿Qué se supone que significa esto?, preguntó Rodrigo con una voz forzada que intentaba sonar firme. Yo estaba de pie al otro lado del mesón, con las manos cruzadas y el rostro sereno. Significa que desde ahora vivirán acá como arrendatarios, bajo condiciones formales. Camila habló casi en un susurro tenso. ¿Nos estás echando? No dije eso, respondí sin alzar la voz. Dije que pueden quedarse, pero con un contrato, con responsabilidades, reconociendo lo que este lugar es y lo que siempre ha sido. Rodrigo soltó una risa breve y seca. Esto es absurdo. Eres nuestra madre. Esta también es nuestra casa. No, dije, y esta vez no temblé. Es mía. Siempre lo ha sido. Yo la compré, yo la mantuve. He pagado cada contribución, cada reparación, cada mejora. Ustedes han vivido aquí sin poner un peso, mientras yo criaba a su hijo y me tragaba el silencio. Eso se acabó. Camila me miraba como si no supiera quién era yo. Tú dijiste que éramos una familia. Dijiste que este era un hogar compartido. La miré, no con rabia, sino con algo más profundo. Lo dije y lo creí. Pero ya no voy a seguir creyendo en algo que solo existe cuando les conviene. No busco herirlos. Solo quiero que me vean. No como empleada, no como parte del mobiliario, como la persona que ha hecho posible su comodidad estos 6 años. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Rodrigo se tensó. Camila miraba el papel como si quisiera hacerlo desaparecer, pero no lo hizo. Ahí estaba, un espejo, y ellos no podían evitar verse reflejados. No se fueron ese día, no empacaron maletas, no rompieron puertas, pero me miraron distinto, no con cariño, no todavía, pero sí con reconocimiento. Y eso ya era un comienzo, porque cuando uno deja de ser invisible, los demás solo tienen 2 opciones: resistirse o adaptarse. Esta vez les tocaba a ellos ajustarse a mí. Siempre creí que la cordialidad era una forma de cariño, que si una mantenía la paz, si no alzaba la voz, eventualmente la familia respondería con consideración, que si una no pedía nada, terminarían por ofrecerlo. Pensaba que, si no agitaba las aguas, me invitarían a remar, pero después de 6 años, comprendí que esa calma impuesta me había dejado varada en la orilla, viendo cómo otros navegaban con la comodidad que yo misma ayudé a construir, sin ofrecerme nunca un remo. Y aún entonces, incluso después de que Camila me mirara sin saber cómo reaccionar ante la carta sobre la mesa, una parte de mí, antigua y débil, quiso consolarla. Una parte mía, automática y domesticada, quiso suavizar el golpe, pero no lo hice. Me mantuve firme, sin resentimiento, pero con certeza. Me tomó 6 años entender que la cordialidad, cuando es manipulada por otros, se convierte en permiso. Yo les di permiso para no verme. Cada vez que dije que sí estando agotada, cada vez que ofrecí cuidar a Tomás sin que me lo pidieran, cada vez que cubrí las ausencias de Rodrigo, les entregué una versión de mí misma que no pedía nada y aceptaba todo. Esa versión murió sin escándalo, en silencio, en algún punto entre el segundo cumpleaños de Tomás y el día en que dejaron de decirme gracias. No eran personas crueles, y eso era lo más difícil de aceptar. Eran personas cómodas, cómodas con mi presencia, cómodas con no agradecer, cómodas con tomar sin preguntar. Dejaron de notar que mis pantuflas estaban rotas, que el cojín de mi silla ya no tenía relleno, que no salía de la casa más que para ir al supermercado o dejar a Tomás en el jardín. Asumieron que estaba bien porque nunca me quejé. Asumieron que era feliz porque nunca pedí nada. Pero la dignidad no grita. Se retira, se apaga, poco a poco, hasta que ya no sabes quién eres, hasta que te miras al espejo y ves a una mujer que dejó el taller de lectura, que dejó los almuerzos con amigas, que cambió el silencio por compañía falsa, convencida de que la familia la necesitaba.
Y tal vez fue cierto, al principio, pero dejaron de distinguir entre necesitar y usar. La carta cambió eso, fue un sacudón que no esperaban. Rodrigo empezó a sacar la basura sin que se lo pidieran. Camila comenzó a preguntarme si quería sentarme en la mesa o si prefería que ella se encargara del postre. Eran cambios torpes, tensos, como cuando uno camina con zapatos nuevos. Pero eran reales. Tomás, como siempre, permaneció intacto. Él seguía corriendo hacia mí por las mañanas. Seguía trayéndome dibujos de soles naranjos y cohetes que parecían peces. Seguía apoyando su cabeza en mi regazo al final del día. Él nunca había dejado de verme, y quizás por eso seguía allí. No porque creyera que Camila y Rodrigo cambiarían, sino porque el único que me vio desde el principio todavía me estaba mirando. Y yo no iba a enseñarle que amar significaba desaparecer. Nunca más. Una semana después de la carta, me cambié a la pieza principal. No pedí permiso. No di explicaciones. Esperé a que Camila y Rodrigo salieran en la mañana y en su ausencia, empaqué mis pocas pertenencias del dormitorio de invitados. Abrí la puerta del dormitorio matrimonial, que siempre había sido de ellos en los papeles, pero que en realidad nunca dejaron de tratar como territorio ajeno para mí. Fue extraño al principio. El espacio era amplio. La luz entraba distinta por la ventana grande que daba al jardín. La colcha era de tonos grises, claramente elegida por Camila, sobria hasta el exceso. La doblé y la guardé en el armario. Saqué de mi baúl una frazada de lana tejida por mí, de esas que huelen a años y a tardes silenciosas. La extendí sobre la cama y me senté un momento, escuchando cómo el silencio de ese lugar tenía otro peso. Fui hasta el closet y bajé la caja donde guardaba mis telas y agujas. Llevaba años sin abrirla. Dudé, al principio. Mis dedos, algo torpes, buscaron los bordes de la caja. Saqué los retazos de género, las tijeras de punta redonda, los hilos de colores. Coloqué el bastidor frente a la ventana, justo donde la luz de la tarde entraba como un regalo. Y, sin decirlo en voz alta, decidí empezar de nuevo. No por obligación, no por falta de qué hacer, sino porque me pertenecía ese derecho, el de hacer algo solo para mí. Nadie comentó nada al principio. Rodrigo pareció desconcertado la primera noche que notó la puerta cerrada. Camila se detuvo unos segundos frente a ella antes de golpear y preguntarme qué quería para la cena. No ofrecí ninguna explicación. Solo dije que bajaría en 10 minutos. Ella sintió y se fue, sin confrontación, sin drama, solo cambio. Y me di cuenta de que eso la desconcertaba más que cualquier grito. Tomás fue el único que se adaptó con naturalidad. Entró como si siempre hubiera sido mi pieza. Examinó los hilos con curiosidad y me preguntó si podía sentarse a mi lado mientras yo cosía. Le conté que así pasaba las tardes antes de que él naciera, que bordar me hacía sentir en casa. Me pidió que le hiciera una frazada solo para él. Le dije que sí. Desde entonces empezó a pasar más tiempo ahí, sentado en el rincón con sus lápices, dibujando cohetes o monstruos simpáticos. Ya no era porque yo lo cuidaba, era porque él me elegía. Y eso sí que importaba. Con cada noche en esa pieza, con cada mañana donde abría los ojos y veía mi manta en esa cama, sentía que recuperaba algo más que espacio. Recuperaba presencia. Ya no flotaba en esa casa como una sombra. Ahora tenía puerta, tenía rincón, tenía quietud, tenía algo que no pedí con gritos, pero que ahora se instalaba como certeza. Este también era mi hogar, y ya no necesitaba que me dieran permiso para existir dentro de él. Siempre me incomodó la galería de fotos del pasillo, aunque nunca lo dije. Era un muro lleno de sonrisas congeladas y momentos cuidadosamente seleccionados. Había fotos de Camila en eventos del bufete, de Rodrigo en bicicleta los fines de semana, de Tomás en su primer cumpleaños, en su segundo, en su tercero, vacaciones en el sur, almuerzos en terrazas, muchos momentos en los que yo estuve, pero no aparezco. Muchas de esas fotos las tomé yo. Fui la que esperó la luz adecuada, la que distrajo a Tomás para que mirara a la cámara, la que sostuvo la sonrisa de otro sin que nadie le devolviera una. Una tarde, mientras Camila estaba en una reunión y Rodrigo ordenaba herramientas en la bodega, me paré frente al muro con algo más que intención. Había impreso algunas fotos en una farmacia del centro. Eran imágenes guardadas en un pendrive, olvidadas por todos menos por mí. Una de Tomás y yo en la huerta, sus manos llenas de tierra, nuestras risas capturadas sin pose. Otra en que construimos un fuerte de almohadas y nos quedamos dormidos leyendo, una más, durante una tormenta,
Él en mis brazos, los ojos asustados, el cuerpo confiando. No quité sus fotos, no borré sus momentos, solo hice espacio. Reorganicé el muro sutilmente para que respirara otra verdad. Coloqué los nuevos marcos con delicadeza, sin aviso, sin pedir permiso. Fue un acto sencillo pero profundo, una reaparición. Camila fue la primera en notarlo. Caminaba por el pasillo con una carpeta en la mano cuando se detuvo. Su mirada recorrió los nuevos rostros, los momentos antes invisibles. Se quedó en silencio. No dijo nada. Rodrigo pasó después, deteniéndose frente a la imagen de Tomás, abrazado a mí durante aquella tormenta. Recuerdo que esa noche él no volvió hasta pasada la medianoche. No comentó nada, pero lo vi quedarse mirando un par de segundos más de lo necesario. Tomás fue quien reaccionó con más alegría. Señaló cada una de las nuevas fotos como si las reviviera. Ahí estamos plantando tomates, dijo. Y esa es la nave espacial del sillón. No preguntó por qué no estaban antes. Solo las celebró como parte de lo que siempre debió estar allí. Desde ese día, el pasillo se sintió distinto. No para los demás, quizás, pero para mí sí. No era solo una pared. Era una declaración, una prueba de que yo también había vivido en esta casa, que yo también tenía historia. Y cada vez que pasaba por allí, ya no bajaba la mirada, la levantaba. El cambio no fue inmediato. No hubo disculpas entre lágrimas, ni abrazos redentores, ni palabras grandes. Lo que vino fue más pequeño, más honesto. Camila empezó a quedarse más tiempo en la cocina mientras yo preparaba el té. Me hacía preguntas simples, sin necesidad, como si buscara conversar sin esperar algo a cambio. Rodrigo comenzó a llamarme por mi nombre con mayor frecuencia, no como quien recuerda un favor, sino como quien reconoce a una persona. Yo no apuré nada, no ofrecí puentes, tampoco cerré puertas, solo me limité a existir con más presencia. Volví a salir. Al principio solo caminatas cortas por la Plaza de las Lilas, luego el taller de bordado los jueves en la biblioteca municipal. Me reencontré con Nora, una amiga del barrio antiguo, y tomamos té en su balcón entre geranios y gatos dormidos. Hice todo eso sin dejar una nota, sin pedir autorización, no porque buscara molestar, sino porque entendí que no debía explicar lo que nunca fue una falta. Tomás seguía siendo mi centro. Preguntaba si estaría en casa cuando volviera del colegio, y yo le decía que sí, aunque ya no estuviera esperándolo en la puerta. Eso le bastaba. Me seguía trayendo dibujos, seguía leyéndome cuentos, seguía abrazándome sin condiciones. Su amor nunca dependió de los roles, solo de la conexión, y eso lo hacía más real que cualquier estructura familiar. La casa también había cambiado. Ya no era un sitio donde transitaba en puntillas. Me pertenecía no solo en el papel, sino en esencia. Me sentaba en la terraza con mi costura sin sentir que invadía. Me servía una copa de vino en la noche sin mirar por encima del hombro. Escuchaba mis propios pensamientos. Sentía el suelo bajo mis pies. Habitaba. Esa era la palabra. Habitaba. Una tarde, Camila se detuvo en la puerta de mi pieza, observando en silencio mientras acomodaba tela sobre la cama. Me preguntó si estaba contenta. No respondí de inmediato. Terminé de doblar una tela y la miré con calma. Le dije que no estaba buscando felicidad, estaba buscando claridad, y que finalmente la había encontrado. Asintió, sin entenderlo del todo, pero respetándolo. Eso bastaba. Siempre seré la abuela de Tomás, eso no está en duda, pero no soy la nana. Nunca lo fui. Fui el cimiento. Fui quien sostuvo su historia mientras ellos escribían la suya por encima. Y ahora, por fin, también soy yo misma. No recuperé la casa por venganza. La recuperé porque estaba cansada de vivir como si debiera disculparme por existir. La recuperé porque la dignidad no florece en rincones prestados. La recuperé porque el amor no se mide por la capacidad de borrarse. Y eso lo entendí con una paz nueva. Siempre será más que suficiente.